Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, en el día de ayer se estrenó la película de Mortal Kombat 2 y tal como les dije que iba a hacer, me fui corriendo como loquita al cine para verla y para venir a contarles el chismecito completo como corresponde. Y debo decir que esta vez la opinión de la crítica me sorprendió bastante. Y no sé si para bien o para mal en realidad. Yo creo que el disfrute de esta película va a depender mucho de lo que vos estés esperando, de lo que tenías ganas de ver con Mortal Kombat. Así que vamos a reseñarla. Yo ya tengo mi machetito acá para no olvidarme de ningún detalle. Pero antes, si disfrutas del contenido y me quieres ayudar a seguir creciendo, con un me gusta, un comentario, una suscribida o una compartida salvaje para llegar a más personas, me ayudas una banda. Así que muchas, pero muchas gracias. Bien, entonces, antes de empezar, aclaro por las dudas. Esta reseña va a tener algunos spoilers. No muchos y no muy reveladores, porque sé perfectamente que esta es una película que muchos tenían ganas de ir a ver, así que no quiero arruinarles la experiencia en el cine. Y también quería decirles que si vos ya le viste la película y te gustó, me parece fantástico. De verdad, te lo digo genuinamente. Me encanta que hayas disfrutado de tu experiencia en el cine, que te haya entretenido, porque al final del día de eso se trata el entretenimiento, ¿no? Y por otro lado, si a vos no te gustó, bueno, la verdad es que es una lástima, lo siento muchísimo. Lamento que hayas perdido tu tiempo y tu dinero con esta película. Ahora sí, con esto aclarado, pasemos a la reseña, así que sentate Marta que te cuente el chismecito completo. Entonces, para algunos esto se va a sentir más como un fanfilm de alto presupuesto que como una superproducción de estudio. Los críticos, como vimos hace unos días, nos dijeron que esta secuela arreglaba los errores de la primera, que íbamos a tener más acción, que iba a ser mucho más frenética, que íbamos a tener más combates directos, más fatalities y un torneo que se sienta más como el videojuego. Y en parte eso lo logra, ojo cuidado, aunque no sin tropezar en el camino. Si buscas acción sin parar, si buscas sangre, si buscas golpes brutales y momentos impactantes o épicos, de eso que te hagan decir, ¡ay la mierda! Esta película lo tiene, entonces anda porque esta película de verdad tiene varios momentos así. Las coreografías son rápidas, son exageradas y son fieles al espíritu kung fu exagerado de la saga. Mi combate preferido, a pesar de que, como ya les había comentado en videos anteriores, mis personajes preferidos son Scorpion y Sub-Zero, fue el de Liu Kang y el de Kung Lao. El combate tiene peso, tiene creatividad, tiene energía y tiene ese frenesí que te hace gritar mientras estás sentado en tu butaca. Literalmente te quedas atento ahí mirando cada detalle, todo pasa muy rápido. Estás acá, estás allá, un golpe va, un golpe viene y decís, wow, qué buena pelea. Eso de verdad fue muy frenético, fue muy bueno ese combate. También hay otro muy bueno con Sindel y con Sonya. Acá tenemos el grito de Sindel, que es brutal, y también tenemos algunas fatalities que satisfacen esa sed de sangre que nos hace falta en esta película. Caño sigue robándose todas las escenas. Él es lo más divertido y lo más carismático que tiene la película. Es como un alivio cómico constante, pero no de forma negativa, al contrario. De hecho, queda bien y creo que casi merece su propia película. Ahora, no me quiero meter mucho en spoilers, dije que no iba a hacer tantos, pero la mayoría de los momentos de comedia los protagoniza Johnny Cage, algunos junto con Kano. Johnny lanza todo el tiempo frases tontas en medio de momentos que son serios y eso puede llegar a molestar un poco porque se siente que le está quitando peso a escenas que se supone que son tensas o dramáticas. Como cuando en la película de Superman de James Gunn que lanzaron el año pasado, tenemos a Clark sentado en su departamento triste y de fondo tiene a la Justin Kang peleando contra el ojo gigante y después viene Lois con una taza de chocolate caliente y se la da y Superman dice, oh, qué rico, mientras está llorando, mientras está haciendo todo un drama porque todo el mundo lo odia. Odio que hagan ese tipo de cosas porque siento que le están quitando peso a la película. Siento que no se la están tomando en serio. Pero bueno, ¿qué más? La estética. Yo creo que la estética es cuestionable, al menos para mí. A diferencia de entregas anteriores en donde se lograba una atmósfera mucho más orgánica, esta vez la dependencia de la pantalla verde es omnipresente. El resultado es una estética que en ocasiones parece un cosplay de mala calidad, restándole peso y realismo a los escenarios icónicos de Oddworld. Lamentablemente se siente barata en sus momentos más épicos y eso es como un gran F para mí.
Y a ver, tampoco se ve tan mal, tampoco quiero exagerar tanto, pero siento que le faltó bastante pulir todo el apartado visual a esta película. Aunque bueno, siendo justos, creo que es un error que cometen casi todas las películas modernas. Es como que los efectos visuales han involucionado en los últimos años, ¿no? Y la verdad es que yo no sé si los que se encargan de los efectos visuales son contrataciones de diversidad y no están lo suficientemente calificados, o si ahora los estudios recurren mucho al uso de la inteligencia artificial. A estas alturas, la verdad es que cualquiera de las dos opciones sería lo más esperable. De todos modos, sigamos con los personajes. Y debo decir que para los puristas de la franquicia, bueno, la película presenta decisiones narrativas que son difíciles de digerir. Al igual que su predecesora, creo que sufre de un elenco demasiado extenso. Hay muchos personajes y casi todos ellos ni siquiera son relevantes para la trama de alguna manera. Tenemos a Baraka, tenemos a Noob, tenemos a Kang y un montón más que aparecen, pero se sienten más como un cameo o un relleno o algo. No tiene sentido, en realidad no tiene sentido que aparezcan, se sienten más como extras para explicártelo. Lamentablemente, para los que esperaban una historia mucho más profunda, el guión no logra desarrollar a casi nadie y supongo que es justamente por la gran cantidad de personajes que nos están presentando. El resultado es un caos en donde las peleas empiezan a repetirse ya después del segundo o el tercer acto y empieza a perder todo el impacto. Kano, sin lugar a dudas, es el punto más brillante de esta película. Su humor y su presencia en la pantalla lo convierte en el personaje más entretenido, llegando a eclipsar incluso a los protagonistas. Después tenemos a Johnny Cage, que es uno de los personajes más polémicos, al menos para mí. Creo que deberían haber elegido a alguien mucho más joven para lograr capturar la esencia del personaje de los videojuegos. No obstante, no voy a negar que Karl Urban aporta su carisma, es un muy buen actor y hace muy bien su trabajo. Hace los clásicos split, o sea, se abre de piernas así, golpea entre pierna como en el juego. De hecho, hay una escena que la hace exagerada y ridícula, pero bastante divertida. Sin embargo, creo que no lograron dar en el clavo, no del todo, con Johnny Cage. Quiero decir, es como que no termina de encajar como el ególatra flashy que esperábamos. Por momentos parece un tipo normal que está metido en un lío enorme y él explica el lore al público por si alguien no lo entendió, por si alguien se perdió de algo. Y quizás esto es un gusto personal, pero odio cuando los personajes, cuando algo de alguna manera parece un texto, como pasó al inicio de la película de Superman, o cuando tenemos a los personajes explicándonos qué es lo que está pasando, en lugar de mostrármelo. Siento que me están tratando de idiota y que el director o el guionista no supieron presentar las cosas como tenían que hacerlo. Yo quiero ver la acción, no quiero que me la cuentes. No sé si me explico. Y para los que, al igual que yo, tenían dudas sobre los personajes femeninos, sí. El empoderamiento femenino llega demasiado lejos. Lo lamento, lo tenía que decir. Hay mucho poder con Kitana, con Jade y con Sonya. En ocasiones puede llegar a rozar lo excesivo, es como demasiado forzado. Aunque no creo que arruine la película. Creo que estos tres personajes siguen encajando en la historia. Porque, bueno, es Mortal Kombat y acá todos son súper mega poderosos. Me hubiera gustado, eso sí, que los personajes femeninos sean mucho más voluptuosos y mucho más sensuales o mucho más sexys como lo son en el videojuego. No me gustó para nada, evidentemente, tener a una Jade Bailona. Siento que han nerfeado ese personaje de forma absurda. De todos modos, sigamos con los poderes y los orígenes, porque para los fans más puristas del juego, algunos cambios de poderes y algunos momentos de lore también pueden llegar a molestar. Se hicieron algunos pequeños cambios. La trama intenta reinventar el origen de las habilidades de ciertos luchadores, ignorando que en el canon original de Mortal Kombat 1, 2 y 3 estos ya poseían sus facultades desde el comienzo. Y esto fue algo que me sorprendió porque yo me quedé recalculando. A ver, yo no soy fan de Mortal Kombat, ya lo he dicho antes, pero sí he jugado por mucho tiempo, sí es un juego que he disfrutado muchísimo en mi infancia. Y ver estos momentos fue como dije, no, esto no era así, o sí. Estaba confundida en el cine cuando lo estaba viendo porque, siendo honesta con ustedes, hay muchas cosas que no recuerdo al 100% y me dejaron recalculando. Pero después cuando llegué a casa hice una pequeña investigación y no, efectivamente tenía razón. No era así, se habían hecho algunos cambios en la película, así que F por eso.
Entonces, la historia es básica, es casi como una escena cinematográfica larga que une una pelea tras otra pelea y en ciertos tramos se siente súper larga a pesar de la duración de esta película. En comparación con la primera que tenía un buen balance entre lo exagerado, lo cursi, lo absurdo y lo teatral, junto con la acción seria, esta se inclina más hacia el lado de lo absurdo y la comedia tonta. Así que si sos un fan del humor cursi, del humor camp, del humor simplón o cliché y el caos de los videojuegos, probablemente entonces te la pases bien, probablemente disfrutes de esta película. Pero si esperabas algo mucho más pulido o algo con mucha más alma, y yo te diría que esperes a que llegue esta película a la streaming, la verdad, porque creo que vas a estar en el cine mirando todo el tiempo el reloj para ver cuándo se termina. Entonces, para resumir y ya para ir cerrando, yo creo que lo mejor fue la Fatalities, Kano y la pelea entre Liu Kang con Kung Lao y el fanservice para quienes jugaron los juegos de los 90. Eso sí estuvo bastante bueno. Lo peor es que hay demasiados personajes, hay muy poco desarrollo justamente porque hay un montón de personajes, momentos que se sienten baratos y un Johnny Cage que no termina de cuajar, que no termina de cerrar. Ahora, ¿para quién es esta película? Bueno, yo creo que es para aquellos que disfrutan de una comedia tonta, una comedia cursi, una comedia exagerada y sin ningún tipo de control. También es para aquellos que van con la intención de ver sus personajes favoritos en situaciones caóticas y a un Cano robándose cada escena. ¿Es entretenida para los fans? Sí, o no, qué sé yo. Depende de cuánto perdones las fallas que tiene. Es una fatality para la coherencia y una brutality para los combates. Ahora, si buscas una narrativa cinematográfica sólida o una historia convincente o una ejecución técnica impecable, entonces es muy pero muy probable que salgas decepcionado del cine. Yo, si la tuviera que puntuar, le daría un 7. Está aprobado, pero como, ay, al límite. Creo que es un paso adelante en la acción y en el gore respecto a la primera, pero sigue siendo una película de videojuego con todas sus limitaciones. Divertida por momentos, agotadora en otros y olvidable en cuanto a lo narrativo. Si sos fan hardcore de Mortal Kombat, entonces anda al cine a celebrar las fatalities y nada más que eso. No esperes algo profundo. Anda con la idea de ver pelea, de ver acción y de hacer como si estuviera jugando una partida y nada más que eso. O si no, espera que llegue al streaming. Pero bueno, yo lo voy a dejar acá. Contenme qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.